Bienvenidos a Noticias del Fin, con una recopilación de curiosidades que quizás no sabías sobre Israel. Israel es un país situado en la región asiática de Medio Oriente. Cada año este destino recibe un gran número de visitantes. En 2018, 4 millones de turistas viajaron a este destino. El nombre completo de este país es Estado de Israel. Ese nombre es debido a que fue fundado por el pueblo judío, quienes son descendientes del personaje bíblico Jacob, quien luego de luchar con un ángel y recibir su bendición, pasaría a llamarse Israel. Por tal razón los hijos de Jacob se llamarían pueblo de Israel, y ese sería el nombre escogido para el país. Los judíos que habitan Israel provienen de todas partes del mundo. Esto es debido a que desde el siglo I fueron expulsados por los romanos y desde ese entonces ese pueblo comenzó a vivir en diáspora en todo el mundo. Y no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzaron a ser perseguidos por las naciones nacionalsocialistas con el fin de exterminarlos. A consecuencia de esto, la mejor decisión de esta etnia fue retornar a su Tierra Santa para fundar su propio país en el año 1948. Israel es uno de los países con más museos per cápita en todo el mundo, teniendo museos culturales como los de Tel Aviv, el Negev, Ein Arad, Museo del Diseño Holland, Museo del Holocausto, Museo de Arte Islámico, Museo de Ciencia, Tecnología y Espacio de Madatex. También el Museo Villa Nazaret, este es al aire libre, donde se recrea la vida de los judíos de la época de Jesús. Israel comparado a gran parte de los países latinoamericanos. Israel es un país poco extenso, teniendo una superficie similar a países como El Salvador o Belice. También es más pequeño que la mayoría de los países de Oriente Medio. Sin embargo, sigue siendo más grande que países como Kuwait o Líbano. Israel es un país multicultural y acoge todas las religiones más grandes del mundo. La mayoría de sus habitantes judíos conforman el 75% de su población, seguido del 18% de musulmanes y el 2% de cristianos, mientras que el resto se compone de otras religiones. Por ser tierra de profetas y debido a su arquitectura llena de espiritualidad, la ciudad de Jerusalén puede despertar un trastorno psicológico que es bastante curioso, el síndrome de Jerusalén. Este síndrome ocurre cuando un turista tras visitar la Tierra Santa llega a creer que es un profeta o Mesías. Se calcula que al menos 100 personas al año llegan a sufrir este síndrome que, en algunos casos, puede llegar a ser mortal tras querer realizar las hazañas de los antiguos profetas. Cuando vemos la historia de Israel, nos damos cuenta que este país prácticamente encarna a David contra Goliat, pues este pequeño país con pocos habitantes pudo vencer en tiempo récord a sus vecinos, quienes le atacaban en grupo con clara intención de destruirlo. Sin embargo, fueron derrotados por la nación judía en todas sus guerras, como la Guerra Árabe-Israelí, la Guerra de los 6 días, la Guerra de Yom Kippur o la Guerra del Líbano. Los idiomas oficiales de este país son el hebreo y el árabe. Sin embargo, muchos letreros oficiales añaden señales en el idioma inglés, especialmente para que los turistas entiendan lo que se escribe. También tienen una gran cantidad de carteles en ruso, debido a que el 10% de su población habla este idioma. En su diáspora alrededor del mundo, los judíos étnicamente se mezclaron con los locales que habitaban las regiones donde vivían, y de este modo surgieron grandes grupos de judíos étnicos que pueden verse bastante distintos unos de otros, aunque las etnias más grandes son los askenazíes, que son los judíos que vivieron en Europa Central y sobre todo en Alemania, los judíos sefardíes, quienes vivieron en la península ibérica, y los judíos mirashi, quienes emigraron a los países de Oriente Medio. A pesar de los numerosos conflictos que arrastra, Israel tiene una gran calidad de vida, estando entre los 20 mejores países del mundo por índice de desarrollo humano. Por esta razón su esperanza de vida está entre los 82 años. El cementerio judío del Monte de los Olivos es el más antiguo y más importante cementerio de Jerusalén. Los entierros en el Monte de los Olivos comenzaron hace unos 3000 años en el período del primer templo y continúan hasta nuestros días. El cementerio contiene alrededor de 150.000 tumbas de diferentes épocas, entre ellas las tumbas de personajes famosos de la historia judía.
Debido a su clima bastante cálido y con sectores desérticos en el país, los deportes al aire libre son muy populares. Aunque el fútbol y el baloncesto son los deportes más populares, Israel ha obtenido éxitos también en otros deportes como balonmano y atletismo y las raquetas. La comida de los judíos se llama kosher y se basa en las reglas decretadas por Dios en el Antiguo Testamento. Tienen distintos protocolos para elaborar su comida, como el no mezclar lácteos con carne, ni tomar sangre. Pero el más llamativo está en la carne, pues solo se puede comer carne de animales rumiantes que tienen la pezuña partida, así como especies acuáticas siempre y cuando tengan aletas y escamas. En Israel se encuentra una de las zonas geológicas más interesantes del mundo, el Valle del Jordán. Esta es una gran fosa o drift originada por las interacciones entre la placa tectónica arábiga y la placa africana, que en esta región disminuyeron el grosor de la corteza terrestre. Por esta razón, el punto más bajo de este valle está en el Mar Muerto, que con 435 metros bajo el nivel del mar, es el punto más bajo de la Tierra, fuera de un océano. En la cultura judía existe un gran énfasis en hacer negocios, ahorrar e invertir, sumado a que viven en una zona del planeta donde hay permanente escasez de agua y un calor bastante pronunciado, ha impulsado a sus habitantes a crear inventos para aprovechar al máximo sus recursos. Estas innovaciones involucraron a miles de empresas que se dedicaron a crear nuevas tecnologías llamadas startups. Por este motivo, Israel también es llamado como la nación startups, pues posee más de 6.000 empresas de este tipo compitiendo con Silicon Valley y Estados Unidos. Israel es el único país del mundo donde la vida gira en torno al calendario hebreo. Por esta razón, el trabajo y las vacaciones escolares son determinados por las fiestas judías. El Shabbat, sábado, es el día oficial de descanso. La comida de Israel es muy variada, y esta, además de la gastronomía típica de Oriente Medio, fue enriquecida por la cultura que trajeron los judíos de alrededor de todo el mundo tras el regreso a su patria, con ingredientes solo limitados por las leyes judías y del Islam. Entre sus ingredientes y platos más representativos podemos mencionar el pan pita, el hummus, el falafel, el shashuka, el shawarma, la mojadara, el queso el lanef, el sabi, el alba y el tahini. Israel ha sufrido históricamente por el suministro de agua. Sin embargo, este país se las ha ingeniado para abastecer de agua a su creciente población e incluso tener producción agrícola. En este país no se desperdicia el agua. El 90% de sus aguas residuales son recicladas. También tienen plantas de desalinización de agua para aprovechar el agua del mar. Además, tienen máquinas de generación de agua a partir del agua del aire, tanto industriales como domésticas. Israel ha vivido uno de los cambios demográficos más acelerados del mundo, pues cuando se fundó en el año 1948, su población era solo 806.000 habitantes, pero para el año 1958 esta población se había multiplicado a 2 millones y actualmente este país tiene más de 9 millones de habitantes. Israel es el país más rico de Oriente Medio no dependiente del petróleo, con una economía de más de $42.000 por habitante. Esto es debido a que tiene una economía de libre mercado, lo que le ha permitido a sus habitantes generar mucha riqueza, siendo uno de los países con mayor libertad económica, además de pocas regulaciones para abrir un negocio. Por esta razón tiene tantas startups. En Jerusalén se encuentran algunos de los sitios más sagrados de las religiones monoteístas más grandes del mundo. El de los judíos es el Muro de los Lamentos, que es lo que queda del segundo templo de Jerusalén, el cual fue destruido por los romanos. El de los musulmanes es la Mezquita de Al-Aqsa. También es muy visitada la Iglesia del Santo Sepulcro, que tiene en su interior el lugar donde Cristo fue crucificado, además de su tumba vacía. Los sitios arqueológicos del país son innumerables. Sin embargo, quizás los lugares más destacados para conocer serían la ciudad vieja de Jerusalén, los parques nacionales de Masada, Qumran, Cesarea, Beit Gubrin, Tel Megido, el de Beit She'an, el de Herodión. A partir del año 1995 se empezaron a reclutar mujeres para puestos de combates en las Fuerzas Armadas de Israel. Esto convirtió a Israel en uno de los pocos países del mundo donde el servicio militar es obligatorio para ambos sexos. La bandera de Israel tiene un diseño bastante único. Las franjas azules y blancas rememoran al talit, un manto utilizado en las oraciones judías, mientras que en su centro tiene la estrella de David, el símbolo por excelencia del judaísmo.
Aunque la capital de Israel es Jerusalén, su ciudad más poblada actualmente es Tel Aviv, con una población de su área metropolitana de más de 4 millones de habitantes, concentra a casi la mitad de la población del país, siendo una ciudad con edificios muy peculiares, pues tiene más de 4.000 edificios Bauhaus, siendo una ciudad con la mayor concentración de este tipo de arquitectura en todo el mundo. Díganme en los comentarios qué les han parecido estas curiosidades de Israel y si conocen otras que no mencioné. Para más temas, suscríbase al canal y regálenos un like. También puede visitar nuestra página web www.noticiasdelfin.com. Síganos en Facebook e Instagram como Noticias del Fin. Les espero en la próxima. Que